Esto es Contraélite. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente andamos en una onda guerrillera de podcast. Yo aquí medio barbudo, tipo cubano en los 60. Y el tema de hoy con Vanessa, vamos a hacerlo así medio espontáneo porque queremos discutir las diferencias de que uno ve muchas veces en las narrativas mediáticas sobre ciertos sistemas económicos, principalmente capitalismo, socialismo, comunismo, y cómo los medios y mucho tarifado, mucho influencer balurdo se encarga de presentar perspectivas que no tienen nada que ver con la realidad porque precisamente la gente no toma los datos correctos y explica bien cómo se dan las cuestiones. Entonces ahorita que vemos ese asedio contra Cuba y que la están asfixiando económicamente ya desde hace 70 años y especialmente está reciando últimamente con lo que está el bloqueo feroz que está haciendo Trump. Y si lo comparamos con otras realidades caribeñas, capitalistas, de verdad que investigando hoy me quedé en shock de el desastre económico y lo que uno puede ver que constituyen estados fallidos. Pero bueno, una introducción muy larga. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, por aquí disfrutando de más o menos el clima un poco más calmado en cuanto al frío. En vez de estar a menos 25 grados centígrados, estamos nada más a cero. Así que Exacto. queriendo estar en una isla del Caribe, pero Quieres estar en todavía una isla del no. Caribe, ¿no? Y que no le tienes mucho que envidiar a las temperaturas gélidas de Vladivostok y de Siberia. Que No. eso es una de las cosas así, desmistificando cosas que uno pensaría, Estados Unidos, ¿qué lugar va a ser tan frío? Y en realidad las temperaturas que se registran son peores que las de Siberia sí, en la parte noreste o central de Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso es que, o sea, siempre solidaridad con la gente de Minneapolis, de Minnesota, que es el estado que tengo yo al norte, justo al norte. Yo vivo a 3 horas y media de Minneapolis y esa gente sí he pasado inviernos allá, que sea Año Nuevo y tal, cuando fue a visitar. Y esas temperaturas son incluso peores y el hecho de que, o sea, hago esa acotación porque el hecho de que la gente estuviera saliendo a la calle a manifestarse a menos veintitanto, con unas temperaturas tan gélidas, coño, significa que era bien importante la razón por la cual estaban saliendo a la calle. Entonces, bueno, solidaridad con ellos allá. Solidaridad total y hasta cierto punto uno se pregunta si, y haciendo aquí rapidito una acotación, uno se pregunta si eso ya se calmó, ya se acabó, ya lo neutralizaron. ¿Cuál es tu posición? Ahorita, hoy, a fecha 12 de febrero, que es que estamos grabando el podcast, lo último que escuché fue que el zar fronterizo, el Tom Homan, dijo y que ya iban a sacar a ese ejército de ICE de la ciudad o de Minnesota, pero supuestamente se había calmado, pero no se había calmado. Según los amigos que yo tengo por allá, todavía la gente estaba sonando los silbatos, grabando a la gente, manifestándose, todo ese tipo de cosas, pero creo que a nivel mediático mm, fue una cuestión como de que, bueno, dijeron sacaron a Greg Bovino, ya se está calmando las cosas, bla, 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 pero no, la gente allá todavía siguió y siguió todavía el despliegue de ICE. Hoy, 12 de febrero, es que creo que van a supuestamente, oficialmente, a sacar a esa a ICE de allá. Bueno, sí, es una batalla medio perdida, medio ganada. Creo que generó una conciencia a nivel mundial, pero no es suficiente. Y la cuestión de que eso también tendría que ser otro programa. Vamos a ver qué tanto daño político termina haciéndole a, al Trompas. Pero interesante porque antes de empezar a grabar vi una noticia así brevemente antes de entrar en materia que decía que las últimas encuestas dicen que la mayoría de los gringos piensan que Biden estaba gobernando mejor que Trump actualmente. O sea que me pareció una locura. Y la coincidencia de que Gallup decidió
después de casi 90 años de emitir la encuesta acerca del desempeño presidencial, decidió este año para alinearse con sus objetivos como organización, decidieron ya suspender para siempre las encuestas en torno a los índices de aprobación presidencial. ¿Qué cosas tan interesantes? Qué cosas, no. No, sí, de pana que, en mi opinión, aquí especulando, yo creo que ellos ya empezaron desde hace tiempo y también vi por ahí que aprobaron una ley que hay que verificar la ciudadanía y las cosas. O sea, de que yo siempre con esos nombres tan altisonantes, uno siempre, mi mente cochambrosa piensa de que son cosas que están siendo institucionalizadas para desestimar el voto o sí, hacer triquiñuelas. Entonces yo creo que eso ya está cantado y ya veremos cómo se va desarrollando. Entonces, bueno, entrando en materia, el asedio a Cuba desde hace 70 años. Vamos a dejar en las notas dos artículos muy buenos, uno de la Jornada de México y otro de Counterpunch, que más o menos describen la situación, cómo se está viviendo actualmente el asedio medieval a Cuba, cómo ya va más allá de bloqueo, ya va más allá de sanciones, ya va más allá de todo, de que se asemeja bastante a lo que estaban viviendo cuando, sí, fue el fin de la Unión Soviética, cómo básicamente se quedaron sin nada, cómo básicamente la gente tiene que andar en bicicleta. Sí, no, están en una situación bastante crítica. No sé si tan crítica como con al final de la Unión Soviética, que se quedaron sin cualquier subsidio de energía, pero bastante precaria, aunque sí también es verdad que los chinos y los rusos están tratando de mandar, pero se tarda mucho tiempo en llegar, entonces no sé si va a ser suficiente y con la rapidez que lo necesita. Entonces, obviamente sí se van a ver situaciones bastante dramáticas y lo más triste para nosotros en Latinoamérica es que México tímidamente está tratando de hacer algo, pero y Chile también mencionó algo, obviamente ya Venezuela completamente fuera de ese sistema de ayuda. Y Brasil brilla por su ausencia, la mayoría de los países latinoamericanos temerosos, no hacen nada. Yo creo que por eso es que México tampoco es que hace mucho, porque si hace algo, la ira trompista puede afectarlos bastante. Entonces, un panorama bastante desalentador tanto a nivel regional como a nivel interno. Pero lo que más me llamó la atención hoy, y por eso es que estamos haciendo este programa así tipo guerrillero, es que Cuba, uno de los funcionarios del Instituto de Estadística cubano estaba comentando que, estoy aquí viendo las notas, que básicamente desde el 2020 hasta el 2024, Cuba había perdido en términos poblacionales como 1,000,000 y pico de personas. Y no es que 1,500,000 emigró, sino como 600,000, 700,000 personas emigraron en ese periodo de tiempo. Y bueno, también las muertes, la tasa de fertilidad bastante baja. Entonces, claro, es la típica, y esto obviamente esta información replicada en todos los medios de comunicación, la gusanera mediática, bueno, hizo desastres con esa narrativa, porque es un dato un dato duro que viene del censo cubano, del funcionario del censo cubano. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, ahorita que salió toda esta cuestión, esta controversia y la celebración, como Bad Bunny básicamente arrasó en términos de rating, todo el mundo, la mayoría de la gente le encantó el espectáculo, esa mamarrachada paralela que inventaron los trompistas le salió mal, casi nadie vio esa vaina. Entonces, fue una mamarrachada y se demuestra la resiliencia de la comunidad latina en el imperio, y también demuestra cómo la mayoría de los gringos no son gente cruel, no son gente que quiere borrar lo latino del estirpe cultural gringo y quiere totalmente ser ese país de inmigrantes que siempre fue. Pero a mí lo que me pareció bastante interesante es que si uno compara las estadísticas desde 2005, 2006, y me acuerdo ahorita que estamos hablando de Trump, esa imagen tan
vulgar, grotesca, en el primer mandato de Trump, tirando los papel toalé cuando hubo, ¿qué fue lo que hubo? El huracán María y Un luego huracán. el huracán Irma y Eso fue, huracán entonces María. uno lee distintas noticias y entonces privatizaron la electricidad. Sí, en el 2022 la mitad de la población boricua era pobre, y uno viendo las estadísticas ve que Cuba desde el 2016 al 2026 ha perdido 15% de la población por diferentes cosas, pero Puerto Rico pierde 17,2% del 2004 a 2026. O sea, una cuestión dantesca, y yo no sé por qué persiste esa idea de que, bueno, Puerto Rico, la isla del encanto, el gatañón y la salsa, y que todo eso es muy chévere, y a mí me encanta, pero no sé por qué persiste esa idea de que como están apadrinados por los gringos, como nacen con el pasaporte gringo bajo la manga y el dólar y tienen la representación política y el clima, que eso es la isla del encanto y ahí todo el mundo vive una vida fantabulosa, especialmente ahorita. Yo creo que muchos venezolanos cagalitrosos, no hay otra forma de decirlo, andan pendientes de que llegaron los gringos, vamos a renacer, un renacer capitalista y vaina, y yo creo que si uno ve la evidencia histórica, no hay nada que celebrar en Puerto Rico. Un Estado libre asociado desde, yo no sé, 100 años. Entonces, ¿qué opinas tú de esto, de estas reflexiones tan largas, este monólogo, esta encadena tan larga? ¿Y tú tienes algo que decir de Puerto Rico? Sí, no, me parece interesante ir contextualizando todo esto en el marco del asedio actual a Cuba y este protagonismo que cobró Puerto Rico con Bad Bunny y todo esto. Y de hecho, para hablar un poco, o sea, yo tengo muchísimas opiniones respecto a todo. Primero que nada, porque yo cuando estaba en la universidad, alrededor del 2010, hice un estudio independiente en Puerto Rico porque, bueno, en ese momento con la visa de estudiante, yo tenía que hacer para mi licenciatura en estudios globales, era obligatorio hacer algún tipo de study abroad o estudiar en el exterior, fuera de Estados Unidos, pero por las cuestiones de la visa y vaina, todo ese peo, le dije a mi profesor como de que, mira, puedo hacer el estudio independiente, pero en Puerto Rico, que es territorio estadounidense, y en ese momento mi otro hermano estaba viviendo allá, entonces, o sea, me cuadraba perfecto. Y entonces me aprobaron el estudio independiente y entonces yo pasé un verano en Nueva York, no, un verano en Puerto Rico, específicamente en el área de Mayagüez, que es como el sur oeste de la isla, quizás sureste, no sé, pero es en el sur de la isla, como a unas, no sé, hora y media, 2 horas de San Juan, y esa región, Mayagüez y Cabo Rojo. Entonces, sí, bueno, pasé 3 meses viviendo allá, y no solo 3 meses viviendo en la playa, comiendo mofongo, bailando reggaetón, lo cual O sea, que hice. tú hiciste eso que tantos venezolanos les encanta descalificar, tanto magazolano. Bueno, si te gusta tanto, vete a Cuba. Entonces, tú no te fuiste a Cuba, tú te fuiste a Puerto Rico, literalmente, a vivir un capitalismo sabroso, popular, caribeño. ¿Qué viste? Ya estaba viviendo el capitalismo porque vivía en Dakota del Sur, pero qué fino ir de Dakota del Sur entre las vacas y la nieve al calorcito caribeño en el verano. Entonces, no, por eso es que le tengo un cariño especial a Puerto Rico, me encanta su acento, su comida muy rica, aprendí muchas cosas y aprendí muchas cosas también de los desafíos que está enfrentando esa isla. Pero exacto, y eso fue en el año 2010 que yo hice eso y luego empecé a ver como que el auge de esta cuestión de Bad Bunny, sobre todo su último disco, que es el de Debí tirar más fotos, que en español venezolano es Debí tomar más fotos, pero Debí tirar más fotos. Eh, a mí me pareció muy interesante ese disco porque en el lanzamiento ese disco lo lanzaron con un cortometraje que es como un diálogo entre un señor mayor y un sapito, el sapito Concho, que es como que un símbolo emblemático de la isla, que es el sapito coquí, que de hecho Venezuela tiene
ese mismo tipo de sapito, que son los grillitos esos que uno escucha en la mañana, en la noche, perdón. Los grillos que se escuchan en Caracas, creo que no son grillos, son como ese sapito coquí. Y en Puerto Rico, el sapito coquí es como que el símbolo de la isla. Entonces es ese diálogo y habla justamente, vean el cortometraje, está muy bien hecho, pero habla justamente de un señor reflexionando de cómo las cosas han cambiado en Puerto Rico, de cómo, según él, no se escucha ya tanto reggaetón, sino que hay muchos gringos ya viviendo allí, escuchando otro tipo de música. Hay como una interacción en uno de los locales, así tipo panaderías, donde el señor está comprando un quesito, que el quesito es como un pastelito de queso, y la chama le dice, bueno, se nos acabaron los quesitos veganos, y es como que quesito sin queso, o sea, no entiendo. Y entonces es como muy emblemático de cómo ese fenómeno del aburguesamiento, gentrificación, cómo han cambiado la dinámica de la isla. El señor quería pagar con efectivo, y aparte que estaba como para comprarse como tres cachitos, le costó $30, que es carísimo, y eso es verídico, de que es muy caro, la inflación en Puerto Rico es muy alta. Y No, entonces no, él y, yo, le y dijeron, para rapidito, que yo no sabía también, preparándonos para el programa, bueno, que en el 2022 la mitad de la población era pobre y tienen el porcentaje de pobreza más alto de todos los estados. O sea, un estado rural como Mississippi, como West Virginia, es más próspero que Puerto Rico. Y bueno, también uno lee esas historias siniestras de turismo sexual en Puerto Rico. Entonces, esa es la cuestión que yo digo, de que la desmistificación, de que la gente no ve esas cosas. Jineteras, las jineteras, cuando en realidad hay jineteros boricuas también. Y sería interesante ver cuánto la proporción, y lo que tú dices es tan verídico de ese encarecimiento. He visto cualquier cantidad de oligarcas gringos retirados que van para allá a encarecer la vivienda y a vivir de las pensiones jodiendo al denominador común boricua. Pero disculpa que te interrumpí. sí, no, 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 exacto, y justamente es eso, es cambiar esa dinámica, y lo que en el cortometraje él señala, que el señor quería pagar, primero carísimo, como $30 por tres cachitos, y él quería pagar en efectivo, con dólares, y la tipa le dijo como que, ay, no, no aceptamos efectivo, tienes que hacerlo con tarjeta de débito. Y entonces esto una reflexión al respecto. Entonces, ya él estaba hablando en ese disco, y ese disco se caracterizó por ser muy, como muy caribeño, no solo muy caribeño, sino como que muy puertorriqueño, en el sentido de que tenía diferentes ritmos de música que son propios de Puerto Rico, no nada más las salsas y el reggaetón, sino también bomba plena, un pocotón de vainas. Y hay una canción que fue la canción que cantó Ricky Martin en el Super Bowl, que es lo que le pasó a Hawái. Y a mí me parece, es que toda la dinámica ha sido muy extraña, porque muchos venezolanos, en las redes sociales, sobre todo la diáspora, agarraron muchas canciones de Bad Bunny, como lo de Debí tirar más fotos y la de lo que le pasó a Hawái, como que aquí nadie quiso irse, no quiero que te pase a ti lo que le pasó a Hawái. Entonces, como que agarraron esas letras para aplicárselas como que a su experiencia como migrantes que tuvieron que irse de Venezuela. Pero es como que, ok, pero él lo que está hablando de que lo que le pasó a Hawái fue que Hawái fue colonizado y fue básicamente adoptado, incorporado como Estado en Estados Unidos, y él está hablando de que no quiere que le pase a Puerto Rico eso, y él tiene la imagen de la bandera independentista, que es la de azul clarito, tiene la bandera independentista. Esa fue la bandera que él está resaltando en sus videos y sus cosas. Entonces, como que hay un pocotón de mensajes. Y obviamente, y hay muchos de mis hermanos izquierdistas que están medio inmamables con lo de eso no fue revolucionario un carajo, Iván. Y es como que yo entiendo, bla, 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 entiendo, pero sí tenía un mensaje bastante importante para quien lo quiera escuchar. Pero El disco revolucionario, ¿qué? No entendí esa parte. que la gente Que estaba, querían algo más que un espectáculo que de medio tiempo del Supertazón. pensaban de Querían, que querían que una bandera del Che Guevara y no, vaina. ay, no, sí, no, ay, no, sí, no sé qué esperaban, y entonces, y recordar de que, no, es que Bad Bunny igualito es un millonario, y Lady Gaga es una sionista, y es como que verga, weón, o sea, yo sé, todo esto problemático, lo entiendo, pero a lo que voy es como que, y eso, y este lo dijo eh, esta persona, Luigino Bracci, en Twitter. Él dijo como que, coño, no podemos
llegarle a las masas a través que sí de la dialéctica marxista, weón. Hay que darles como un bocadito, un pedacito para ayudar a la gente a entender de qué es lo que se está hablando. No puedo venir a aplastarte con dialéctica marxista y decirte como que no, si no te sabes esta teoría, ¿qué bolas tienes tú? No, tienes que hacerlo un poco más accesible. Y no estoy hablando de que Bad Bunny sea un marxista, pero estoy hablando de que es una persona que está haciendo reflexionar y que está diciendo, esta es una problemática que ocurre en este país. La simbología de, justamente hablando de lo de los huracanes y la falla del sistema eléctrico, hay muchos apagones en muchas islas de toda Latinoamérica tiene apagones, pero sobre todo en el Caribe hay muchos apagones. Y en Puerto No, Rico, hay muchos apagones y una cosa que a mí me llamó la atención del espectáculo es que si uno lo ve al principio, aparte de que las banderas son bastante similares, se parece a Cuba, los sombreritos, la gente cortando caña caña. azúcar, el Ujú. machete y tal. Entonces era una cuestión bastante caribeño y más allá de lo de la dialéctica marxista, a mí me pareció importante porque empodera y sí, como que ejerce algún tipo de dignidad cultural, identitaria, para tratar de, sí, de atenuar un poco esa avanzada supremacista que se sigue dando en Minnesota y en todo lo demás. Exactamente, y el hecho de que fuese en español y que fuese una manifestación de la latinidad que no fuese mexicana, que ok, o sea, los hermanos mexicanos de pinga, no tengo problemas con ellos, pero es como que somos otras culturas, la cultura caribeña es diferente a la cultura mexicana, a la cultura del sur, etcétera. Entonces, pero sí estaba hablando de cosas importantes en el sentido de que eso de los postes de luz y él dice, maldita sea, otro apagón, es como que, bueno, ya la isla viene sufriendo de apagones y después del huracán María, hubo regiones de Puerto Rico que pasaron un año sin luz, literalmente un año sin luz, un año, no como que apagones intermitentes, no, 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 o sea, sin luz. Entonces, Exacto, pero lo de Sin Luz, y para seguir profundizando en tu sí, proyecto ajá. del 2010, que yo creo que eso coincidía un poco, obviamente no en el 2010, pero esa narrativa nuevamente que uno siempre ve y la gente de, bueno, ¿cómo es la iguana? Y por eso es que habían los apagones en Venezuela. Incluso ahorita uno lee cualquier medio, entonces, ay, Cuba, los apagones, y bueno, el desastre. Cualquier narrativa es básicamente el desastre, el infierno comunista, donde no funciona nada y la gente básicamente, sí, viven como de prostitución y canibalizándose los unos a los otros. Una cuestión bastante la caricatura, a pesar de la opresión económica que hay promovida por el imperio. Pero en el día a día, el boricua, durante que se iba la luz, nadie dice, coño, es el capitalismo, pana. Privatizaron todo esto, no hay luz por un mes, ahí no hay iguanas. Entonces, ¿cómo sentiste eso? De que la gente encuentra, desde el punto de vista subjetivo, una culpabilización o es simplemente, cómo lo sienten ellos? Bueno, y según, o sea, lo que yo estuve allí en la zona donde yo estaba, no sé si ese edificio también tenía planta o algo así, entonces por eso no sentía así tanto los apagones y no sé si en ese momento estaba tan deteriorada la infraestructura, porque yo conozco a gente que se mudó de Puerto Rico a Iowa en 2017 porque ya estaba insostenible la situación y ya no se podía vivir en muchos de esos lugares porque literalmente no había luz, no había nada, había mucha violencia y todo eso. Entonces, en ese momento, cuando yo estuve allí en 2010, no recuerdo así tantos apagones tan prolongados, quizá como que algo así como que no apagones, sino como que hacía como que un poquito, se atenuaba un poco la luz y luego volvía y tal. Pero en general, por lo menos en ese verano estuvo más o menos estable. O bueno, cuando había como que una tormenta fuerte o algo así, sí se podía ir, pero era como algo esperado de que, bueno, vivimos aquí en la isla, vino la tormenta, o sea, en olor a la verdad, esa fue mi experiencia en ese momento, pero sí sé que hubo un descontento incluso mayor cuando eran apagones más prolongados y el hecho de que un sistema eléctrico en un territorio estadounidense después de una tormenta quedara totalmente inservible por un año, cuando en Cuba también fue azotado por
María, Irma y muchos huracanes, ellos logran reactivarse relativamente rápido. Son Reactivarse relativamente rápido y salvar vidas, porque cada vez que hay un exacto. huracán de eso, uno hace la comparativa con otras islas del Caribe, decenas de muertos y ¿cómo es? La disciplina totalitaria cubana salva vidas y casi nunca hay fallecidos, utilizando sistemas de electricidad soviéticos. Exacto, exacto. Entonces está eso. Y algunas de las cosas que yo vi, por lo menos cuando estaba allá, primero la inflación me parecía algo increíble porque yo venía de estar en el Midwest, donde, no sé, el galón de leche estaba a $3 máximo, 3.50, y allá un galón de leche en Puerto Rico estaba a $7 en ese momento, que es algo que me parece increíble. O un jugo de naranja, o yo veía así como que mi hermano se ha mercado y yo decía como que, ok, gastaste $200 como que en, o sea, no sé en qué, weón, o sea, como que, ¿qué es eso? Incluso aquí ahorita, yo gastar $200 en Iowa ahorita, en ¿Y cuánto es el 2026. salario mínimo? Que eso le encanta a Venezuela. Estamos ganando $5. ¿Cuánto es el salario mínimo? Si puedes ver ahí rapidito. Pero gastar $200 o una leche que cueste $7 en Austria, la leche cuesta €1.50. O sea, una cuestión, una locura. Exactamente. Entonces, ahorita parece que el salario, bueno, salario mínimo en Puerto Rico está un poco más alto que aquí. Aquí el salario mínimo por ley es 7.25 la hora y en Puerto Rico estoy viendo que son 10.50 la hora, pero eso, o sea, con eso, o sea, ¿cuánto son? 10.50 No, la pero hora. obviamente eso no significa nada y no sirve de nada si tienes la mitad de la población en el 2022 en la pobreza. No, o sea, y eso es un sueldo anual de 21, alrededor de $21.000, que es anual. Eso es algo totalmente, es un sueldo totalmente de pobreza. Y sí, o sea, es algo que muchas personas están recibiendo subsidios del Seguro Social, o bueno, también hay muchos veteranos puertorriqueños que sí merecen recibir sus beneficios porque sí fueron parte del ejército, pero sí, o sea, es una población que sí está dependiendo de varios subsidios. Y otra de las cosas que yo conversé en ese momento con diferentes personas, periodistas, historiadores, gente que trabajaba allí en el centro de las Salinas de Cabo Rojo. Sí hay como que un esfuerzo para mejorar y proteger la ecología y como que el turismo sustentable y todo ese tipo de cosas, pero también se habló de cómo la industria cafetalera quedó totalmente destruida. Yo creo que porque no recibió incentivos y porque se prioriza el desarrollo agrícola del mainland y no necesariamente de la isla, y que la isla sea como que más bien un consumidor más de productos exportados desde el mainland. Eh, Había como que la industria farmacéutica, porque en Puerto Rico, creo que en San Juan sobre todo, hay muchas fábricas donde se hacen los medicamentos, pero creo que es como de una manera, básicamente como, según lo que entendí, es como que una maquiladora donde la mano de obra barata, materiales baratos para luego exportar eso. Nada de eso realmente se queda ahí, nada de esas riquezas realmente se queda ahí, sino que es como que un lugar donde Estados Unidos puede producir de manera más barata ese tipo de cosas. Entonces, pero las industrias internas no vi que estuviesen así en el mismo nivel como las industrias internas en Estados Unidos, en el mainland. La inflación se come los sueldos y la infraestructura, lo que es vías, carreteras, todo ese tipo de cosas, son bastante parecidas a las infraestructuras de países latinoamericanos, que no son territorios estadounidenses. Y entonces yo, Exacto, pero ahí es lo que a mí me hace ruido, de que uno escucha la misma narrativa bueno, necesitamos seguridad jurídica, la inversión, coño, con el turismo, un tremendo clima, tremendas conexiones internacionales, y sin embargo, por lo que describes,
tienen un estilo de vida bastante, y eso que tú estabas como en los años dorados, 2010, en lo que se vive ahorita, es una cuestión, una experiencia bastante tercermundista, de que uno, o sea, yo vi esas cifras, tanto del censo cubano como la del el censo gringo, explicando el drama, la tragedia boricua, y uno dice, coño, o sea, que con todo el turismo y todas las facilidades y oportunidades para tener éxito dentro, teniendo acceso, ni siquiera acceso, siendo parte del mercado gringo, que muestren resultados así. O sea, tú sentiste eso de que uno ve esas, o sea, estoy siendo rata y troll, pero todo el mundo, no, vamos a escapar de la opresión cubana, el infierno en la tierra, comunista. Coño, pero las estadísticas boricuas son peores. Entonces tú cuando estabas ahí sentías eso, sentías de que este es el infierno en la tierra. Y para concluir, yo una vez la única vez que fui a Grecia, en 2012, en plena crisis económica del euro, coño, y se veía que estaban mal, o sea, cada segundo edificio se vende, o sea, quebrado, un país quebrado y se veía. Entonces tú viste eso ahí en los 3 meses en Puerto Rico. No diría que estaba así como que un país totalmente quebrado ni infierno en la tierra, pero sí estaba como un país latinoamericano eh, relativamente pobre, o sea, como que no, pero era raro porque si veías un centro comercial, si pagas en dólares y si hay muchas cosas como que de infraestructura supuestamente de inversión estadounidense, pero cuando yo lo comparo como un lugar como Saint Martin, que también fui, pero eso fue incluso antes en el 2011, estuve en San Martín y estuvimos también en Curazao. Em, eh, Creo que muchas áreas de San Martín estaban mucho mejor mantenidas y en cuanto a infraestructura se veía como que más inversión de la Unión Europea, pero que eso es un territorio francés, holandés, franco-holandés. Entonces, eh, o sea, no voy a decir que era un infierno en la tierra, pero no voy a decir que estaba así como que súper próspero, una tacita de plata en comparación con sus vecinos, está rechísimo. No, no creo y al trabajar un poco más de cerca con personas de Puerto Rico en el área de lo que es como, bueno, protección de la mujer ante la agresión doméstica, ese tipo de cosas, están pasándolo bastante mal. Y escuchamos recientemente un podcast donde están hablando que no hay apoyo para las víctimas, para esas familias, están pasando una situación bastante difícil y que ha habido un recorte enorme de fondos federales para ese tipo de territorios. Me pregunto también cómo estará un territorio como Samoa Americana o como Guam, incluso como Hawái. Entonces, es lo que a mí siempre me llama la atención. Es como que, bueno, cuando se hacían la comparación con Venezuela, es como que, bueno, no eh, Venezuela, que el socialismo, el fracaso, no sé qué, y por eso es que se generó el éxodo de mucha gente. Sin embargo, cuando yo le pregunto a personas, o uno escucha a personas en Instagram de la diáspora, muchas veces dicen como que, bueno, ahora estoy en tal país, pero yo vengo de tal otro país, vengo de Ecuador, vengo de Perú, vengo de México y ahora están en Estados Unidos, o como que vengo de Chile y ahora estoy en España. Y es como que, bueno, pero ¿qué pasó en Chile? O gente que fue personas, uno de los temas en Puerto Rico era que yo veía los helicópteros de la Guardia Costera que estaban así como vigilando porque hay un tema de inmigración del pueblo dominicano que son como balseros de República Dominicana hacia Puerto Rico para poder llegar a Estados Unidos. No era la intención muchas veces quedarse en Puerto Rico, sino Balseros seguir. dominicanos escapando ¿de qué? Exacto, entonces es como que, pero ¿de qué De estaban la escapando? pobreza capitalista en su país. En su país, exactamente. Entonces, por eso es que yo digo, bueno, por ejemplo, también hemos visto muchos inmigrantes ecuatorianos que han llegado hasta Iowa con lo del paro humanitario y todo ese tipo de cosas. Y es como que, bueno, pero Ecuador
no es del socialismo y no es el comunismo de Cuba. Y bueno, y sí también se ha visto muchos cubanos que sí emigraron, porque la situación sí está muy difícil allá. Entonces, pero eso de decir como que no, es porque son comunistas, es porque son socialistas, es como que, bueno, pero ¿y qué pasa en estos países capitalistas? Que no es realmente el capitalismo. Entonces, es como nos voltea la tortilla a nosotros, los que somos de izquierda, que dicen como que, ah, no, porque ustedes dicen de que, ah, no era realmente socialismo lo que está, y por eso fue que fracasó. Entonces, es como que, bueno, en esos lugares es porque no era realmente capitalismo. O sea, creo que es la misma excusa. Y si te pones a ver, ¿cómo puede ser que en algunos índices de desarrollo humano, Cuba y Puerto Rico estén más o menos como a la par? O sea, No, y yo creo que mejor, yo creo que mejor, mortalidad infantil y la cuestión de la misma durante la pandemia. O sea, hay un reporte muy bueno que hizo la gente sí, Progressive International, y bueno, también lo vamos a dejar en las notas del programa, que es increíble lo que describen. Pero si quieres, para ir concluyendo y retrotrayéndote a tu viaje, uno siempre escucha, oye, que básicamente Puerto Rico, San Juan, no sé cuánto tiempo estuviste en San Juan, es como Miami. Es como Miami, ¿cómo lo sentiste tú? Sí, una de las cosas que yo he escuchado mucho es como que, bueno, si quieres pasar, como que, si quieres escapar como que del estilo de vida y tomar como una especie de descanso de estar en Estados Unidos, puedes irte a Miami o puedes irte que sea a Puerto Rico, porque básicamente Miami es lo mismo que Puerto Rico. Y es como que, bueno, no, no es lo mismo. Tanto en aspectos positivos como en aspectos negativos, porque Miami, por más que sea, sigue siendo como Estados Unidos, o sea, es como que el mismo, más o menos los mismos estándares, siendo que es una ciudad más grande, con sus propios desafíos de población y todo eso, pero cuando tú lo comparas con Puerto Rico, cuando tú llegas a Puerto Rico se siente como un país diferente, es un país latinoamericano, pero que no es realmente un país independiente, obviamente. Y en términos de infraestructura, la infraestructura es totalmente diferente, el mantenimiento es totalmente diferente y la calidad de los servicios es totalmente diferente. Y yo Pero creo ¿con qué que se come eso? ¿Cómo que diferente? ¿Cómo qué? ¿Tipo panameño? es ¿Tipo peor, Puerto La Cruz? ¿Qué? me pareció peor la calidad de los servicios, lamentablemente, en Puerto Rico que Se ve comparado el con agua, se Miami. va la luz, la tronera en todas partes, gente caminando Hay con troneras burros en en los caminos rurales, ¿cómo? Sí, no, caminos rurales que no están tan bien mantenidos como los de Miami, porque o sea, cuando tú ves Miami, tú ves la I-95, ves la I-75, que son unas autopistas arrechísimas de 5 o 6 canales y no es lo mismo, no es lo mismo en Puerto Rico, lamentablemente. Y San Juan es una ciudad muy bonita, está el viejo San Juan, está la zona turística, condado, arrechísimo, pero después de tú salir de ahí, no, no es lo mismo, no es como Miami y no está urbanizado de la misma manera, no está planificado de la misma manera, no está tan bien mantenido como Miami. Entonces yo creo que si tú vas a San Juan, a las buenas zonas de San Juan, sí, pues es bonito, es burda de lindo, es turístico, ok, pero también se tiene que hablar de la gentrificación y se tiene que hablar también de las altas tasas de crimen. Por lo menos en ese momento estaba peligroso, ciertas partes de San Juan, ciertas partes de Puerto Rico estaban peligrosas y índices de crimen bastante altos en comparación con los demás. Es como que, verga, o sea, sí, sí es peligroso. Y también había una campaña, porque también tuve la oportunidad de ir en diciembre, había una campaña de que, coño, cuidado, que no estén tirando tiros, echando tiros al aire, todo ese tipo de cosas que es como que, ok, eso me suena casi que a Latinoamérica, eso de echar tiros al aire en medio de las celebraciones, pero sí, gente manejando borrachos, robos, asaltos, violaciones, o sea, un índice de criminalidad también alto. No, y eso creo que para ir ya de verdad concluyendo, abre una ventana de que yo creo que existen muchos, sobre todo magasolanos, diáspora venezolana, y yo creo que mucha gente en Venezuela, porque lamentablemente el periodismo, no hay periodismo de calidad, que contraste realidades regionales. Y tuve que ver un video balurdo yo no sé quién fue que lo hizo, no sé si fue Ana Karina Manco hablando de la cuestión de lo mal que manejan en Costa Rica, la cuestión de los accidentes. Y yo digo, oye, pero ¿será eso verdad? Me puse a investigar y en realidad
en América Latina tienen uno de los peores índices sí, de accidentes de tránsito. Entonces, eso que tú dices me gustaría, no sé si nos dé el chance, pero la tasa de homicidios per cápita actual, ¿cuál es? La de Venezuela ha bajado bastante, nada más de un solo dígito, cuando en el 2008 era una de las más altas del planeta. Entonces, me gustaría saber pues si ya ellos lo estaban advirtiendo, cuán peligroso en Puerto Rico en términos de homicidio y esas cosas que uno no asocia generalmente con un Estado libre asociado que debería tener todas las bondades y todo el desarrollo y la prosperidad para que no ocurrieran ese tipo de cosas. Aquí estoy viendo en El Nuevo Día, un periódico de Puerto Rico, dice Puerto Rico registra menos, 30 de diciembre de 2025, Puerto Rico registra menos asesinatos, pero su tasa sigue entre las más altas en Estados Unidos. A punto de cerrar el 2025, la cifra de homicidios en la isla es la más baja desde 1983, bien, periodo durante el cual ha habido también una marcada merma poblacional. Entonces, eso me hace pensar que están diciendo como que sí, bajó la tasa de homicidios, pero es porque se ha ido un pocotón de gente. Y no, hay que dejarlo dicho, hay que dejar dicho que por lo menos aquí Ahí estaba, que te acordaste por un momento. Ahí decía la tasa per cápita por cada 100.000 habitantes. estoy viendo aquí estadísticas.pr.gov, está hablando pero esto está hablando exacto, 2025, pero publicaron las del 2022, no sé por qué. Pero Quizás aquí dice, el un informe retraso ahí. reporta si hay un retraso, pero que no sé, o sea, según lo que he estado viendo, o sea, no sé. Pero em, el resumen era en el 2022 índice de 25,1 por cada 100.000 habitantes. Entonces, O no sea, es altísima, o sea, exacto, altísima. es Y yo bastante alta. creo que la de Estados Unidos en general, creo que está entre el 5 y el 7 por cada 100.000 habitantes. La de toda la Unión Europea está, sí, como en 0,88 por cada 100.000 habitantes. Y creo que la más alta es la de Letonia. La de Letonia es 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, eh, Sí, 25 es altísima y creo que tendría que verificar muy rápido, pero creo que es cercana a la de Colombia. exacto. Entonces eso es algo que indica y también que Puerto Rico, por ejemplo, si tú estás viviendo en Puerto Rico, no puedes votar en las presidenciales, puedes votar por el gobernador o la gobernadora de Puerto Rico. Actualmente la gobernadora de Puerto Rico es una persona que apoya a Trump y apoya creo que es republicana básicamente, aunque allá los partidos no son exactamente iguales que aquí porque es un sistema diferente. Entonces, según lo que entendí. Pero ellos no tienen, son 3 millones de personas más o menos que viven en la isla que no tienen ningún tipo de Oye, representación. me sorprende que haya elecciones porque están eligiendo que Por los conserje. gobernadores. Cómo manejar un presupuesto más no? No, ¿Qué, o sea, qué como deciden ellos ahí? Nada. básicamente deciden la gobernación a nivel local y obviamente que sí en sus consejos municipales y eso, y la gobernadora de Puerto Rico, pero ellos no tienen representación en el Congreso y no tienen ningún tipo de voz ni voto en cuanto a las políticas federales que los van a afectar si viven en la isla. Una vez que se mudan y viven en otra parte de los Estados Unidos, como son ciudadanos estadounidenses, entonces ahí sí pueden votar por la persona que gobierna o que representa en el Congreso al estado donde viven, pero nunca Puerto Rico. Puerto Y Rico por no eso es tiene que representación. hay varios diputados, creo que boricuas en Nueva York. Exacto, Ok. exactamente. Entonces, ahí que creo que en Nueva York, Nueva York es la diáspora más grande de puertorriqueños en Estados Unidos. Entonces, sí, entonces, o sea, y concatenándolo nuevamente con con el estudio, por ejemplo, en ese momento a mí me pareció interesante lo que me dijo este historiador, porque yo le pregunté como que, bueno, ¿cómo fue la transición? ¿Cómo fue esa transición de ser como que algo que era pertenencia de España a ser ahora parte de Estados Unidos? Y entonces lo que me pone por aquí
No hubo proceso de transición, dice él. La ruptura con el pasado fue súbita y traumática. Puerto Rico no era entonces colonia de España, sino una provincia autónoma con gobierno propio, con plena representación en el Congreso de España, pues los puertorriqueños eran ciudadanos españoles con todos los derechos. Entonces, en 1898, Puerto Rico fue invadido y ocupado militarmente por Estados Unidos. El gobierno democráticamente electo por los puertorriqueños fue destituido, sus instituciones legislativas fueron desmanteladas y se impuso por la fuerza de las armas un régimen militar de carácter dictatorial. Ahí comenzó el colonialismo norteamericano, en el cual Puerto Rico no ha logrado todavía alcanzar los derechos que tuvo con España. El Estado Libre Asociado permitió en 1952 una pequeña medida de gobierno propio, pero dista mucho de ser lo que los puertorriqueños habían tenido políticamente y aspiraban volver a tener. Entonces, eso a mí me pareció como que bastante desgarrador de leer eso otra vez Desgarrador, sobre que ti. fíjate que estaban mejor con el Imperio Español que, sí, siendo ni siquiera el Imperio, sí, casi el Imperio Español en 1898 que lo que quedaron después de ser invadidos. Yo creo que esas son cuestiones que, sí, lamentablemente se está entrando en una etapa de América Latina donde, sí, uno pudiera hacer a lo mejor el argumento con Brasil, aunque yo no estoy tan optimista, de que sí, es una fase de recolonización después de los 200 años de independencia. Sí, exactamente. Entonces es algo bien interesante que se haya destacado esta cuestión de Puerto Rico y cuál es el rol de Puerto Rico. Y de verdad la retórica tan mierda que escuché de que ese tipo no es ciudadano, que qué bolas, aquí queremos una vaina gringa. Y es como que es estadounidense. Él es, o sea, y de hecho que hubo otros artistas que porque cantaban en inglés eran más aceptables, pero literalmente no eran estadounidenses, como The Weeknd, que creo que es canadiense, o Rihanna, que ella es de Barbados. Entonces hubo otras personas que creo que YouTube también estuvo en el Super Bowl, YouTube son británicos, entonces es como que, chamo, no, 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 no entiendo este afán, es básicamente como que racismo, xenofobia, básicamente anti cualquier cosa que no sea estadounidense, descendientes de europeos blancos. Entonces es una vaina, fue algo que me pareció impresionante, pero a la vez ponerle la lupa, ok, ¿cómo está Puerto Rico? Puerto Rico lamentablemente no la están pasando bien. Es un territorio que ha quedado abandonado, que como tú mencionaste al principio de este programa, en el 2017 este tipo fue a lanzarles papel toalé como si fueran unos animales. Es un trato muy poco digno, y que en el imaginario colectivo de los estadounidenses del mainland, los puertorriqueños son como que una vaina rara, como que ¿qué es esa gente? Son extranjeros, lo cual es totalmente injusto porque ellos están absorbiendo todo lo negativo de ser básicamente una colonia o un territorio no independiente, y a la vez no los miran, no los perciben como que si son realmente parte de este país, o por lo menos la mitad del país no lo ve así. Entonces, es algo, y al compararlo con un país como Cuba, que tú dices, bueno, bueno, no, Cuba está en el infierno debido al comunismo, no sé qué, y es como que, ajá, pero ¿y Puerto Rico entonces? A mí no me gusta el whataboutism, pero hay que comparar también, hay que decir, ajá, pero si estás criticando de que un sistema económico genera la pobreza, ajá, y el otro sistema económico también está generando pobreza, entonces también hay que criticarlo. Eso es algo que de verdad me choca de la retórica actual, que es como, bueno, estamos quejándonos de, ay, no, porque es que la gente se ha quedado pobre, ha empobrecido debido a esas medidas de ese poco de zurdos, y es como que, ajá, pero y entonces, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en Puerto Rico? ¿Qué pasa en Michigan, en Flint? ¿Qué pasa en Mississippi, en Alabama, en todos estos lugares Mississippi donde... no, pero entonces es la típica, pero entonces viene la típica retórica, la típica, sí, como condena mileísta, trompista de, no, de culpar a la víctima, ¿no? De, bueno, pero es que son latinos, son una cuerda de flojos, la corrupción y vaina. Entonces, bueno, pero como si Argentina fuera la pulcritud electoral, financiera, económica, ¿cómo se llama esto? En Mississippi, o el tipo el zar migratorio, que lo agarraron con las manos en la masa, robándose $50,000. Entonces, es una cuestión, y bueno, sin hablar de lo de este. Sí, Entonces, no, exacto, son eso esas de cuestiones Epstein. que no, como yo no fui, fue TT, y fuiste tú porque eres zurdo, o eres socialista, o eres corrupto, o eres latino.
Exactamente, exactamente. Entonces sí, eso veo que, y quizá esto que voy a decir no tiene tanto que ver con el tema que nos atañe ahorita, pero estoy viendo que gran parte de la retórica es como que yo como que estamos tan cerca de entender cuál es el problema y entender que el sistema capitalista tal cual como está planteado y como se está manifestando actualmente ha fracasado y es lo que ha generado un pocotón de males sociales que estamos viviendo. Entonces, yo estando en Iowa, en medio de la sesión legislativa, estamos viendo un pocotón de medidas locas y proyectos de ley que se están planteando como que, bueno, no, porque es que las mujeres y vaina que tienen que, y entonces, y vemos en los influencers, muchas influencers de estas tradicionales que están hablando de como que, coño, no, tenemos, ¿por qué renunciamos a nuestra vida de ama de casa para estar bajando la cabeza ante un jefe corporativo, qué bolas y vaina, no sé qué? Yo como que, chamo, pero es que la solución no es quitar derechos, no es volver a todo el mundo a su casa, la solución es evaluar un sistema de explotación laboral que está haciendo que la gente no pueda tener suficiente tiempo para hacer una torta, para cuidar a sus hijos, para dedicarse a sus hobbies de jardinería u otro tipo de vainas. Entonces, eso es lo que hemos perdido. No es como que, perdimos esto debido al feminismo, debido a los No, inmigrantes, exacto, y debido es a que la... no No, funciona. No funciona porque uno ve las estadísticas nuevamente de Puerto Rico, frías y duras, y la tasa de fertilidad es más baja que la de Bulgaria, más baja que la de Rumanía. O sea, no están teniendo bebés. Entonces, todo el tradicionalismo supuestamente y tal, católico, no sirve de nada. no sirve de Porque te nada. están ahogando, estás asado. A mí sí me parece que es el infierno en la tierra con rayos del sol. Y miércoles, no sé, pero la última pregunta está para concluir, que tú viste, porque el otro argumento es, bueno, pero entonces, ¿por qué no se independizan? Y uno ve también las estadísticas cuando, no sé si se ha presentado la oportunidad, pero cuando han tenido referendos los han perdido porque ganó la mayoría procolonial. Entonces, ¿a qué le atribuye eso? Mentes colonizadas, cagazonga de verse independientes pero pobres, es mejor estar colonizado pero pobre. ¿Cómo lo viste tú? No logré profundizar mucho en honor a la verdad en eso, porque creo que si bien traté de entrevistar a la persona, no sé si logré entrevistar a una persona del partido del PIP en ese momento, el Partido Independentista de Puerto Rico. Eh, Según lo que yo veo, yo pienso que mucha gente ve quizá, o tal vez yo, que también tuve la oportunidad de estudiar un poco de la historia de Haití para uno de mis trabajos así antes de graduarme. Coño, lo que le pasó a Haití fue bastante fuerte y da miedo. Eso a mí me daría un miedo histórico de independizarme, la primera república libre negra y después fue básicamente sancionado sin ser sancionado oficialmente, sino como que, bueno, vamos a esclavizarte otra vez a punta de deuda, a punta de esto, a punta de aquello, a punta de extracción y recolonización y que ese país no ha logrado realmente salir porque desde le cortaron las alas desde el principio. Entonces yo creo que si pudiera haber ese miedo de como que, coño, si nos independizamos, nos van a cobrar todo lo que han, entre comillas, invertido en Puerto Rico, vamos a tener algún tipo de deuda histórica, de qué nos vamos a mantener, y también, obviamente, el miedo de ver, bueno, qué pasó con Venezuela, qué pasó con Cuba. Eh, Coño, Pero le, le, le- yo creo que de verdad es una cuestión, es un miedo, entiendo, razonable, pero la realidad actual no es mejor. O sea, porque tú ves, viendo las estadísticas, la deuda, el indicador de deuda a Producto Interno Bruto es casi del 90%. O sea, están hasta los tequeteques de deudas como colonia. Una tasa de desempleo también casi llegando al 20%, niveles zimbabuanos. Entonces, de verdad, no entiendo. Sí, no, yo pienso que no sé si será una cuestión de como que es mejor el malo conocido que bueno por conocer, miedo, o que la gente
es muy difícil, creo que es difícil imaginarse cuando estás en medio de una crisis, cuando estás simplemente tratando de sobrevivir, es difícil imaginarte como un proyecto nuevo de país, quizá donde no sé cómo está el tema de la polarización allá. Entonces, yo diría que por eso es que tal vez que sigue perdiendo, porque si estás tratando de sobrevivir, es muy difícil imaginarte algo nuevo. O sea, desde el espacio, por lo menos yo, de la organización comunitaria, nosotros ahorita estamos atendiendo puras crisis migratorias. Podemos pensar en derechos de los trabajadores, cómo organizarnos a esto, cómo mejorar infraestructuras públicas. No, porque estás tratando de sobrevivir ante una crisis. Entonces yo creo que yo podría extrapolar eso a lo que quizás están sintiendo los puertorriqueños, que es como que, coño, estamos tratando de sobrevivir apenas con esto. ¿Cómo vamos a imaginarnos eh, eh, de verdad, de manera realista, un país independiente? O sea, no sé si ha habido ese espacio mental, pero quizá lo haya y quizá haya esos diálogos. Yo aquí especulando. Bueno, bajo esa nota realista, despedimos. Entonces, feliz fin de semana y bueno, la mejor vibra y suerte para que Cuba siga resistiendo y yo de verdad creo que ellos van a salir bien de este asedio. Sí, Saludos. sí, no, muchas gracias nuevamente. Yo invito a todos los podescuchas a empaparse de la situación que en Cuba y profundizar un poco de la situación en Puerto Rico para ver realidades, que hay muchas personas que son un poco ignorantes respecto a lo que está pasando allá. Y creo que Puerto Rico es una isla. Me cae muy bien la gente, me encanta su acento, me encanta su comida, mofongo, arañita, arroz con habichuela, lechón, demasiado rico todo. Y bueno, su música y su alegría y también solidaridad con ellos, solidaridad con la gente en Cuba y con todos estos pueblos del Caribe que están de alguna manera u otra sobreviviendo, resistiendo. Ok, saludos. Gracias por escuchar Contraélite. Síguenos en nuestras redes sociales por Twitter o Instagram @Contraélite1.